de Vox Populi, analista político, está con nosotros para hablar de este y otros temas, por supuesto. ¿Cómo estás, Lucho? Bienvenido. Buenas tardes, Mávila. A ver, ya el representante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mostrado preocupación. ¿Lo que ha declarado el presidente debería calmar las cosas o no nos responde? Yo creo que las declaraciones del presidente son muy elementales, demasiado insuficientes, nada convincentes y dejan una preocupación bastante grande, por un lado. Por otro lado, las declaraciones del señor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del señor Lanza. El señor Lanza se ha lanzado a la piscina con un tema bastante sensible y es un tema que viene desde afuera de un organismo multilateral del cual Perú forma parte. A lo que has dicho, Mávila, yo quisiera agregar lo que dice el punto 3 del comunicado del Instituto de Radio y Televisión del Perú. A la letra dice lo siguiente: anunciamos, eso es después del relevo en la dirección del Instituto de Radio y Televisión, anunciamos la continuación de los lineamientos comunicacionales trazados desde el Ministerio de Cultura. Ya, no sigo. Entonces quiere decir que todo está subordinado al poder político y esto yo diría que es un caso de flagrancia, de alguna manera, porque están declarando que no hay autonomía informativa, no hay autonomía periodística. Se está renunciando al fuero informativo independiente público de un canal del Estado, que es un canal público financiado para todos los peruanos y que nos pertenece a todos. Se está entregando acá, se está reconociendo que es el Ministerio de Cultura que políticamente traza los contenidos del canal del Estado, ¿no? Yo creo que esto agrava más la situación actual, ¿no? Yo creo que es una situación casi ya en el borde, sino ya en la situación de escándalo en este momento en el país, que debe llevar ya a la renuncia del ministro Petrozzi. O sea, ¿tú crees que eso zanjaría el tema, la renuncia de Petrozzi? Porque a la postre igual el ministro que venga seguirá teniendo esta capacidad de imponer la línea editorial del canal del Estado. Y el señor Lanza, en sus declaraciones al diario El Comercio, lo que dice es que en general este es el problema con los países donde el canal del Estado efectivamente responde directamente al Ejecutivo. O sea, ¿hay en algún otro país una fórmula distinta sobre el manejo del canal del Estado? Sí, claro. Por ejemplo, la RAI en Italia, la Radio Televisión Italiana, que es una televisión pública, ni siquiera se entiende como una televisión estatal, sino como algo público, perfecto. Tiene un directorio integrado por representantes de partidos políticos en proporción directa a los resultados electorales, y eso es una manera de asegurarse libertad de expresión. ¿Imaginas lo que hubiera ocurrido con la conformación parlamentaria que se disolvió? O sea, hubiéramos tenido, no sé, o sea, con 73 congresistas que sacó Fuerza Popular. Ya, de acuerdo, pero los otros no iban a dejar que esa mayoría haga lo que quiera, ¿no? Entonces sí, porque eso significa contrapesos y así no nos guste, es la proporción de la votación. Y hoy en día de 73 se van a reducir a 15, 20 y reducirán su proporción en una directiva de ese tipo, ¿no? Pero creo que sí es necesario hacer una televisión pública más independiente. Ha habido épocas donde ha habido mucho más independencia en la televisión del Estado. Yo recuerdo en algunas épocas haber ido, hacía críticas fuertes al gobierno en TV Perú y decía, ya no me van a volver a invitar, y me volvían a invitar. Entonces, ¿no? Porque eso es lo que tiene que hacer, tiene que recoger, tiene que ser plural y permitir que se escuchen a todos, y parece, porque eso es lo que dicen que molestó mucho en Palacio de Gobierno, que se le dé amplia cobertura a la excarcelación de la señora Keiko Fujimori y que reclamaban que las actividades del presidente no eran cubiertas en la extensión que ellos esperaban. Bueno, prácticamente un canal en manos de Fuerza Popular, yo creo que tampoco era eso, no creo que ha habido una exageración, un celo excesivo. Hay una circunstancia electoral que hace esta situación delicada, como bien decías, pero también una circunstancia en la cual hay concentración de poder y no hay contrapesos en la política. Es importante señalar también, ¿no es cierto? Estamos en lo que le llaman el periodo de transición o interregno. No hay Congreso que hubiera puesto el grito en el cielo, por supuesto, y que hubiera llamado inmediatamente a Francesco Petrozzi a responder ante el Pleno o la Comisión de Cultura. Exponga usted las razones por esta salida intempestiva, este despido. Y en una situación así es necesario los contrapesos, y el rol de la prensa es más importante que en periodos regulares donde el Congreso está operando, ¿no? Además, pensemos que de alguna manera la opinión pública, la prensa, las redes se están haciendo sentir, porque ya es el tercer ministro que está en cuestión. Yo no creo que dure mucho Petrozzi, es más, creo que él
de su propia voluntad tendría ya que renunciar. Ha sido llamado por el presidente del Consejo de Ministros. Claro, tenemos ministro de Salud, el ministro Meléndez y ahora Francesco Sí. Petrosi en un periodo muy cortito, ¿no? Claro, y en los tres casos hay un común denominador, es la opinión pública la que se expresa como contrapeso al poder político, ¿no? Y el rol de la prensa en estos tres casos es bastante importante, como de las redes sociales y de algunos actores políticos. Yo creo que es muy importante ese rol como contrapeso hoy en día. Esto lo afecta directamente al presidente de la República, es que ha salido a decir somos respetuosos de la democracia y digamos, disolvió el Congreso y esto estará por ver qué resuelve el Tribunal Constitucional, si fue constitucional o no, cómo se pronuncia, pero convocó elecciones con el compromiso de que él no se quedará más allá del 28 de julio del 2021, ¿no es cierto? Y sin embargo ocurre eso que hay quienes, como lo dice el señor Lanza de la Corte Interamericana, que podría interpretarse como un atentado contra la libertad de expresión. ¿Tan grave lo ves así? Sí, yo creo que es bastante grave. Hay, creo que un muy mal manejo político. No basta que el presidente diga, me merece todo el respeto del mundo el señor Coya. No, no le merece ningún respeto. Lo han votado con una patada en el trasero bien fuerte que lo han hecho saltar y le ha dolido a Coya. Entonces no puedes decir algo que nadie se lo va a creer. Creo que el manejo político no es así, no es poniendo palabras que todo el mundo se las cree porque nadie se las cree. Eso no lo entiende tal vez Lleva el su presidente. firma la resolución del peruano, ¿no es cierto?, en que lo destituyen y nombran a alguien que conocemos y estimamos, que es Eduardo Guzmán. Él en la ecuación, digamos, entra en este terremoto. El asunto es las formas que han tenido con Hugo Coya en particular. Sí. Bueno, Eduardo también salió y entró Hugo, ¿no? Como que hay un enroque también, ahí. Bueno, de repente cuando termine ese periodo Eduardo vuelve Hugo. Vuelve Hugo, increíble. Puede pasar, no sabemos. Sí, claro, exacto. Ahora, vayamos a un plano más amplio respecto al presidente Martín Vizcarra, que este año se presentó ante la CADE. El año pasado yo me acuerdo que su discurso fue como que parecía Papá Noel, ¿no? Porque llegó con una cantidad de anuncios, de obras que se iban a hacer y de medidas que se iban a tomar, que sonaba fabuloso. Este año ha sido más mesurado respecto a ese tema y más bien me ha dado la impresión de que ha querido ratificar, digamos, refrendar que su decisión de disolver el Congreso fue correcta y que con eso, ojo, evitamos que nos ocurra lo que está ocurriendo en el resto de la región, que está levantada, incendiándose. Claro, el año pasado él iba a CADE después del referendo. Había sido 2 o 3 semanas antes o y en estaba esos días. en el pico de popularidad. Exactamente, ¿no? Y con eso sintonizaba con expectativas populares. Y entonces el tema era ya se le agota el referendo ahora de qué va a vivir políticamente, ¿no? Entonces tenía que anunciar un plan de gestión, ¿no? Y lo ha hecho otra vez a mitad de este año, como que estuviera comenzando un periodo. En el discurso 28 de julio. Exacto, ¿no? Sí. Y ahora pasó otro medio año y claro, tiene todos esos temas que algunos creen que es una cortina de humo, pero no, son temas paralelos que están obviamente llevando la atención política por ese lado. Tiene 2 procesos electorales delante, de tal manera que las deficiencias de su gestión administrativa, del servicio, de solución de los problemas nacionales, al final de cuentas va a quedar tapada por estas cosas, ¿no? No sé si eso eso significa que él tiene mucha suerte, pero por lo menos los peruanos no, porque los grandes problemas de seguridad ciudadana, de reconstrucción, de anemia, de calidad de la educación, siguen ahí sin dar señales de mejoría. ¿Qué tanto se le puede atribuir exclusivamente, digamos, al Ejecutivo? Hemos tenido dos presidentes, sigue siendo el mismo gobierno. ¿Y qué tanto a esta situación de gallinero revuelto que ha sido la vida política en el Perú? Digamos, el estancamiento, el no crecer, el de hecho que las cifras de pobreza no se muevan. O sea, ya no hay menos peruanos pobres, como ha venido ocurriendo en años anteriores, ¿no? La anemia sigue creciendo, que siempre se menciona la anemia, pero es increíble cómo para los peruanos, antes que hablar de la anemia, está el tema de la corrupción y de la inseguridad, casi a la par, ¿no? Claro, pero eso, digamos, es lo que tapa los temas de fondo, ¿no? Pero los temas de fondo no se han resuelto, no ha habido avances significativos, no tiene mucho que mostrar. Yo no creo que lo que muchos llaman ruido político sea el factor desencadenante de la ineficiencia de la gestión administrativa. No, yo creo que... Es exclusiva responsabilidad del Ejecutivo, de sus ministros y de sus ministerios. Y si soy un poco más firme, diría que son un cero a la izquierda en gestión pública, para ser un poco más claros después de casi 2 años de gobierno.
Los números de la cifra de reconstrucción con cambios son clarísimos en ese sentido. Quien más presupuesto tiene y que menos ha ejecutado son precisamente los ministerios. Eso es del Ejecutivo. A ver, por ejemplo, hay un éxito rotundo con el tema de los panamericanos. Sí. Eso fue por un convenio con el Reino Unido que fue muy exitoso, que permitió una gestión de inversión pública en infraestructura, bueno, que era un tema complicado. Se ha anunciado que se va a implementar ese mismo sistema ahora para acelerar el tema de obras y ejecución de obras en el norte. Sí, hay una salida y ha sido muy eficiente. En la anterior era, que era la era Odebrecht en combinación con corruptos peruanos de todos los niveles, había 1.6 postores por licitación. Para los panamericanos hubo un promedio de 15 a 20 postores por licitación, ¿no? Y cuando había un conflicto no paralizaban la obra continuaba, ¿no? Entonces ahí hay un modelo de gestión bastante eficiente. Fue muy útil hacer ese convenio, fue muy importante la cooperación del Reino Unido en esto, y hay un modelo de gestión, porque justo el tema de infraestructura es el tema trabado por la corrupción. Pero además recordemos que el presidente es un ingeniero civil, es un tipo que sabe de construcción, que sabe de obras y que tiene o ha tenido una constructora, entonces es un negocio que él conoce bastante bien. Ok, entonces Martín Vizcarra, además es curioso porque las encuestas lo revelan y tú eres un hombre de encuestas y de análisis de encuestas. Es el divorcio que hay entre aprobación de gestión y popularidad, ¿no? O sea, no andan a la par. Claro. Lo que pasa es que en esa balanza él ha sintonizado con las expectativas políticas de la mayoría de peruanos, que se reducen a... Con una oposición que no dio la talla y le hizo la tarea fácil también en ese sentido. Claro, ¿no? y además con un sentimiento muy fuerte de esa mayoría de peruanos hacia los políticos, que no es un sentimiento, digamos, de desacuerdo, de desagrado, es un sentimiento apasionado, de furia, de rabia, de odio hacia el Congreso, los políticos, los congresistas, ¿no? Y Vizcarra se los bajó, pues entonces eso le ha reportado esa popularidad que eso se tiene, entiende, ¿no? entonces perfectamente. El equipo especial Lavallato y la forma en que se está llevando las investigaciones y la lucha contra las investigaciones de anticorrupción. ¿Qué evaluación haces de eso? Se está reclamando la nulidad del fallo que permitió la excarcelación de la señora Keiko Fujimori. Y hay quienes ven en eso, ambos sí, no quiero hablar de ambos, pero de ambas posturas se reclama que hay motivaciones políticas detrás de las decisiones que toman. Yo siento que es una guerra a muerte que hay entre dos sectores, ¿no? Por un lado, sectores vinculados a Fuerza Popular, al Partido Aprista, Chávarri, deudas políticas en algunos, ¿no? Miembros del Tribunal Constitucional, etcétera, ¿no? Y por otro lado, gente que está en la Fiscalía, el mismo gobierno, IDELE, ¿no? Como que hay actores ahí en ambos lados en un enfrentamiento muy fuerte. Tal vez no tenemos toda la información del mar de fondo que hay ahí, pero definitivamente la guerra es bárbara, ¿no? Ahora era obvio que la Fiscalía iba a contraatacar, sin lugar a dudas, ¿no? Vela ya salió al frente. Aparte, la Fiscalía creo que va a tener otros recursos. De pronto hace una nueva acción para una nueva prisión preventiva y va a reaccionar, ¿no? Pero yo veo que hay una guerra muy fuerte y creo que no sabemos todo lo que hay detrás y sospecho que hay intereses muy grandes de uno y otro lado, ¿no? En cualquier caso, sí es claro que hay muy buenos resultados en la lucha contra la corrupción. Nunca hemos visto a tanta gente procesada en la Fiscalía, investigada, en prisión, etcétera, ¿no? Y creo que es un buen avance para el Perú. Algo bueno, entonces. Luis, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias por la invitación, Pamela. Gracias.